Un saludo para todas las personas que se han interesado por estos videos relacionados con asuntos de crecimiento espiritual, sabiduría cósmica, espiritual. Hoy voy a presentar una conferencia que dio una mística norteamericana llamada Elizabeth Clare Prophet el 3 de julio de 1975 eh, en la zona de California, y tiene que ver con varios aspectos de la sabiduría de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. Dice así: el maestro ascendido Godfrey dejó bastante claro nuestra responsabilidad de llevar la luz hacia la nueva era, desempeñando nuestro papel en el escenario de la vida y haciéndolo bien. Él nos transmitió el fervor de su devoción por la libertad, y ese fervor es la llama del amor, el amor que sigue la antorcha hacia la victoria, el amor que se apodera de la antorcha y la lleva consigo. El ser humano es portador de luz y energía. También lleva consigo el amor y la sabiduría de las eras. La antorcha que se pasa es el fuego de la iluminación, transmitido de vida en vida, desde el sol central del cosmos hasta las estrellas, los planetas y las personas. Los portadores de la antorcha en todas las épocas conforman las jerarquías cósmicas de seres maestros conocidos colectivamente como la Gran Hermandad Blanca. Ellos son los Elohim y los arcángeles, los señores de la llama y los maestros de los 7 rayos. También son los elementales y los espíritus de la naturaleza. En esta era de Acuario, la antorcha se pasa a cualquier persona entre la humanidad que esté dispuesta a aceptarla. Vamos a presentar un esquema de la jerarquía que configura eh, el traspaso de esa antorcha de luz e iluminación. En esta disertación ofreceré un esquema de la jerarquía y de la Gran Hermandad Blanca, porque es importante que comprendamos el orden, que es la primera ley del cielo, y cómo ese orden se manifiesta en la liberación de luz desde el sol central hasta nuestro punto en el tiempo y el espacio. Comenzando en el corazón del gran sol central, la jerarquía se manifiesta como la disminución de las energías de alfa y omega, el sagrado Om del yo soy el que yo soy, que es el punto focal ardiente para toda la creación, para todo el cosmos. Los Elohim y los seres cósmicos llevan la mayor concentración, la vibración más alta de luz que podemos comprender en nuestro estado de evolución, lo cual significa que pueden haber otros elementos mucho más altos que todavía desconocemos. Alfa y Omega son seres ascendidos que representan y se enfocan en el Padre Madre Dios, en el gran Sol central. Ellos son la expresión más elevada de las llamas gemelas que conocemos, y nos referimos a ellos como nuestro Padre Madre Dios. Esto implica que más allá de ellos habrá más y más y más, pero en nuestro estado actual de comprensión hasta ahí podríamos avanzar. Juan, el discípulo amado, los escuchó eh, que se referían a ellos como el principio y el fin. De hecho, fue el Señor quien habló. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
Procediendo desde el gran sol central, los seres que han ganado el derecho a través de la concentración de la energía, que al final de cuentas es el Espíritu Santo, de conciencia, de conocimiento de Dios, disminuyen esta liberación de fuego sagrado para evoluciones inferiores que no han pasado por las iniciaciones requeridas para contener tal manifestación concentrada de luz. El término ser cósmico es un título, no solo una descripción. Una persona que es recién ascendida de los planos terrenales con el 51% de su karma equilibrado no se le podría llamar ser cósmico. Un ser cósmico es aquel que es consciente de sí mismo como un cosmos, que puede habitar un cosmos y ser consciente de los campos de energía y el control de los campos de energía que son vastos, más allá de nuestra capacidad de comprender. Es decir, que un ser cósmico es un ser que tiene una conciencia de un cosmos y, por supuesto, entonces comprende un cosmos. Seres cósmicos y las 12 jerarquías solares. Hay ciertos seres cósmicos que surgieron cuando Saint Germain, el maestro, se ofreció voluntariamente a principios de ese siglo para ayudar a la humanidad y dar la dispensación de la llama violeta, que es el aspecto del Espíritu Santo que permite la transmutación de la materia y de la energía, y esto se manifiesta como uno de los atributos del Espíritu Santo. Uno de estos seres cósmicos fue su maestro, que es el gran director divino, del cual en este canal aparece una serie de disertaciones que están literadas con las letras del alfabeto. Otro es el poderoso Cosmos, su nombre es Cosmos, quien libera los rayos secretos, que es una expresión de la luz del espíritu que aún no conocemos, pero que tienen un poder transformador que va más allá de nuestra comprensión. También se conoce como el ser cósmico a la victoria de Venus. Simplemente significa que su conciencia de la llama de Dios puede aproximar medidas de la conciencia cósmica lo más alto que puede ser contenido. Alrededor de Alfa y Omega entonces se encuentran seres cósmicos y las 12 jerarquías solares. Estas jerarquías de luz actúan como transformadores reductores de la energía. Son como transformadores de disminución de la energía, porque si la recibieran todos los seres tal cual están saliendo desde su origen esas energías, dejarían de existir en forma y en pensamiento los seres que están en la última parte de la cadena de la jerarquía. Es, digámoslo así, como cuando tenemos una central eléctrica de alto poder. La energía que llega a los bombillos de las casas no es del mismo nivel y potencia que cuando sale de la central eléctrica. Tienen que haber unos transformadores reductores de tal manera que el bombillo en un cuarto de alguno de los hogares que es beneficiado con esta energía pueda encender y no explotar por la cantidad de energía que no le es capaz de sostener ni soportar. Nos referimos ahora a las 12 jerarquías que rodean el altar central con los nombres de los signos del zodiaco, por falta de otro nombre. Esto significa que vamos a utilizar para comprender estas jerarquías sin que exactamente ese sea su nombre, pero para poderlos identificar de alguna manera. Esto implica que cuando estamos haciendo esta explicación, estamos utilizando palabras de los elementos conocidos por nosotros, porque estamos hablando de aquello que es de otro orden de comprensión, de otro orden de vibración. Pero para poder acercarnos tenemos que aproximarlo a cosas que es posible conocer nosotros. Entonces vamos a hablar de una jerarquía de Capricornio, una jerarquía de Cáncer, una jerarquía de Aries y de Libra, etcétera, aunque en su realidad estas jerarquías no se llamen así,
pero vamos a entenderlas aquí de esa manera. Estas jerarquías son mandalas, es decir, agrupaciones relacionadas como redes de seres cósmicos. Esto implica que si son redes de seres cósmicos, estamos hablando de redes de seres que en sí mismos son cosmos, o sea, redes de cosmos. Por ejemplo, la jerarquía de Capricornio podría contener como núcleo 144.000 seres cósmicos, que si un ser cósmico conforma un cosmos, estaríamos hablando de 144.000 cosmos que están interrelacionados entre sí, que actúan como transformadores, reductores para la llama que se libera desde el corazón de Alfa y Omega en el gran sol central de la creación conocida por nosotros hasta el momento, que va mucho más allá de lo que conocen los científicos actuales en los campos de la astronomía y la cosmología. Esta es la energía que inicia los ciclos, hasta donde conocemos. Cada una de estas 12 jerarquías solares tiene un cometido divino para liberar ciertos aspectos de la luz creadora. Encontramos que la disminución de las energías se divide una y otra vez en la medida en que va descendiendo a los distintos niveles de los distintos cosmos. Y pues en el caso nuestro de nuestro propio cosmos. A medida que las 12 jerarquías toman las 12 partes, otras jerarquías las descomponen, reduciendo la intensidad de la vibración. A medida que la frecuencia se reduce, otras virtudes son llevadas por corrientes de vida separadas, por maestros ascendidos separados, ángeles, arcángeles y así sucesivamente. Entonces habrá que entender que la vibración y la eh, concentración de la vibración en la potencia vibratoria está al mismo tiempo refiriéndose a virtudes, a capacidades del espíritu y de la conciencia que en la medida en que se va reduciendo simplemente se van separando de manera analítica distinto tipo de virtudes, porque las virtudes divinas vienen concentradas y los transformadores reductores lo que hacen es descomponerlas. En la jerarquía del cielo todos tienen su lugar y todos tienen su función. Los ángeles son seres que no han abandonado la pureza de la conciencia de Dios, excepto en algunos casos donde se ofrecieron voluntariamente a encarnar en cuerpos como los nuestros para ayudar a la humanidad. Los ángeles llamados serafines y querubines, que nunca han tocado la creación humana, que nunca han encarnado y han estado sujetos a la caída y la densidad de la imperfección, mantienen la más alta pureza de la conciencia de Dios. Hay serafines, querubines, ministrantes, que se abren paso en las 24 horas del día ante el altar de Dios y cantan, elevan una vibración de canto eh, que podemos acercar a la siguiente expresión, lo más cercano que podemos entender nosotros. Santo, santo, santo Dios Todopoderoso. Por supuesto, esa es la expresión humana, pero no es exactamente esto, pero apunta a este significado. Ellos sostienen la frecuencia de pureza que irradian las corrientes a las corrientes de vida y las evoluciones que continúan en la inmensidad del cosmos. Y cuando hablamos aquí de la inmensidad del cosmos, estamos refiriéndonos ya a nuestro propio cosmos, aunque, como hemos dicho, esto se distribuye en múltiples cosmos. Los científicos consideran que hay miles de millones de galaxias en nuestro cosmos, miles de billones de galaxias. Cuando pensamos en la inmensidad de la galaxia en la que vivimos, la que conocemos como Vía Láctea, y luego intentamos comprender miles de millones de ellas girando alrededor de un gran sol central, casi desafía nuestra capacidad de equipararlo con el cosmos en el que vivimos. Y es más, podríamos circularlo de la siguiente manera. Ese gran sol central es un gran sol central de cosmos, y cada cosmos con miles de millones de galaxias.
Y esas miles de millones de galaxias, la nuestra, la Vía Láctea, es una de ellas. Esto nos permite ampliar y ampliar en esa perspectiva de fondo para podernos ubicar. Si nuestra galaxia de un extremo a otro puede tener 100.000 millones de años y el Sol, nuestro Sol de nuestro sistema solar, está en uno de los brazos de la galaxia, en una parte más bien no cercana al centro, sino hacia la parte final de uno de los brazos de la galaxia. Nuestro planeta es un pequeño planeta que gira alrededor de ese Sol, que es una estrella simplemente mediana dentro de las cerca de 400.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Podemos entender esa comparación de cómo estamos en relación con el todo. Y todo esto está controlado por la jerarquía. La conciencia cósmica, los seres conscientes de sí mismos que lo hacen como Dios, como cosmos. En esto hay que entender entonces, lo que ocupamos nosotros, este cuerpo que tenemos, simplemente es un instrumento que no es la única manera de la expresión de la conciencia. La expresión de la conciencia tiene múltiples maneras y múltiples formas. La conciencia encarna de diferentes maneras, no solamente en esta vida biológica humanoide, sino en otras formas, incluidos, incluidos soles, incluidos planetas, incluidos asteroides, incluidos otros aspectos de la materia y la energía que ni siquiera conocemos y que apenas algunos científicos sospechan que puedan existir. Sin embargo, todo esto que los científicos han observado sigue siendo solo el espectro físico del cosmos, una línea muy delgada, una frecuencia, porque el espectro, si entendemos, es una franja inmensa, inmensa de frecuencias. Y nosotros solamente vemos una frecuencia, una sola lineecita de frecuencia que corresponde al cosmos físico del cual hemos construido la ciencia de la astronomía, la cosmología, la astrofísica. Con esto quiero dar a entender la comparación tan exquisita y extensa en la cual podemos hacer una comparación de lo que expresamos nosotros con lo que se expresa en la totalidad de lo existente. Y que en ello fluye la conciencia de aquello que llamamos Dios, por decirlo de alguna manera, y que está en un nivel de estratos como jerarquías de transformadores reductores de esa energía magna, que al final de cuentas es vida, es amor y son todas las virtudes que hacen que se mueva desde lo que hoy conocemos en nuestra ciencia como las subpartículas atómicas hasta el movimiento de las cúmulos y conjuntos de galaxias de los distintos universos. Lo que está por encima y por debajo de esta frecuencia de la que hablaba es otra inmensidad del cosmos, de lo infinito, también de planos que aún son parte del tiempo y del espacio. Vemos que al examinar la jerarquía necesitamos expandir la conciencia incluso para contener un concepto de lo que el maestro ascendido del Moria llama la comedición, que es el poderse uno medir con respecto a la totalidad, que es la capacidad del alma individual para medirse frente a lo infinito, lo cual es en sí mismo una tarea considerable, porque nos toca abrir, expandir la conciencia. Las jerarquías clave entonces son las 12 jerarquías que forman, llamémoslo así, el reloj cósmico alrededor del gran sol central, de las cuales profundizaremos de alguna manera en esta disertación. Luego vienen los seres cósmicos. Vemos una trinidad, un orden de manifestación donde hay 3 reinos de servidores, cada uno sirviendo como uno de los aspectos del fuego o llama triple. Ya vamos a hablar. Entonces veamos
Hay una primera jerarquía, la de los Elohim, constructores de la forma, reino elemental, que caracterizan una de las tres llamas, que se refiere al principio o rayo del poder, de la voluntad. Los Elohim constituyen el aspecto más poderoso de la conciencia de Dios. Incluyen en su jerarquía a los constructores elementales de la forma. Los elementales también son las sílfides que controlan el aire. Aquí nos vamos no a lo cósmico, sino aquí a lo terrenal, al nivel de un tamaño cercano al nuestro. Las sílfides controlan el aire, los gnomos que controlan la tierra, las ondinas que controlan el agua y las salamandras que controlan el elemento fuego. Estos cuatro aspectos también gobiernan los cuatro cuerpos inferiores del cuerpo humano: el cuerpo físico, cuerpo elemental, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo etérico. Sirviendo directamente bajo los Elohim están los seres de la naturaleza, los cuatro seres de los elementos que son las llamadas eh, almas, llamas gemelas, que tienen dominio sobre todas las evoluciones de los gnomos, salamandras, sílfides y ondinas. O sea, son seres de otro nivel. Y así en el planeta. Pero salimos del planeta y esta jerarquía, donde el culmen está en los Elohim, sigue avanzando a nivel cósmico. Por lo pronto, entendemos así la descripción de esta parte de la jerarquía. Oromasis y Dayana son llamas gemelas del elemento fuego. Sus salamandras, que son elementales, pueden estar ante nosotros con una altura entre 9 a 20 pies de altura. Cuando los vemos, son un fuego arcoíris en movimiento con una identidad en el fuego. Son una luz blanca, una llama blanca que se funde en los colores del arco iris. Son un espectáculo eh, espléndido. Eh, Concentran las energías del fuego sagrado. Son servidores de la humanidad, servidores de los maestros ascendidos. Sirven para mantener limpios los cuerpos físicos, mentales y emocionales mediante la acción del fuego. Es decir, ellos intermedian para la acción del Espíritu Santo. Oromasis y Dayana han sido seres que han dado dictados, disertaciones, a través de mensajeros, a través de místicos, que han sido escogidos por la Gran Hermandad Blanca para hacerlo. Estos seres, Oromasis y Dayana, son seres ascendidos, pero sus salamandras no están ascendidas. Sirven en los planos de la materia. Cuando los dictados han surgido de Oromasis y Dayana, ha habido una intensidad de calor mayor de la de los discípulos que, que jamás imaginaron o soñaron que podrían experimentar en un determinado lugar. Luego están Aries y Thor, las llamas gemelas del elemento aire, que también gobiernan la acción mental. Bajo ellos sirven los poderosos sílfides. Estos Elohim, Aries y Thor trabajan con el elemento aire. Los sílfides controlan las corrientes de aire, la presión del aire y la purificación del aire. Por supuesto, los sílfides no están ascendidos. Aries y Thor son ascendidos. Ellos están luchando contra la contaminación del aire y llevando la carga de la contaminación de la humanidad al planeta. Por supuesto, aquí no estamos tocando, por ejemplo, todas estas jerarquías más allá de, del nivel del planeta, pero más allá del nivel del planeta hay otros elementos que también obedecen a estos Elohim, como Aries y Thor, o Oromasis y Dayana, pero aquí no los vamos a tocar porque sería extensísimo. Tenemos a los seres ascendidos Neptuno y Luara, quienes controlan a los seres del agua, las ondinas y el flujo de energía en el cuerpo emocional de la humanidad. Virgo y Pelur controlan el elemento tierra y los gnomos.
Todos estos entonces sirven bajo los distintos Elohim que hemos mencionado. Los 7 poderosos Elohim y sus contrapartes divinas, es decir, el principio masculino y principio femenino, son complementos entre sí. Son los constructores de la creación, son los llamados constructores de la forma. Fueron ellos quienes respondieron al mandato del Señor cuando dijo, hágase la luz y hubo luz, y al mandato de la creación de crear los mundos. El término Elohim es un sonido sagrado, es una entonación, incluso la repetición del nombre libera un tremendo poder, por lo que damos ese nombre como un canto. Elohim. Encontramos a lo largo del texto bíblico que hay cientos de referencias a Dios como el divino nosotros, es decir, como Elohim, porque Elohim es el plural de los dioses, el divino nosotros, que es un sustantivo plural, como decía, mostrando que la conciencia de el hombre sobre Dios era como un ser plural, como un ser dual de la polaridad del masculino y femenino. Los Elohim son los espíritus de Dios, las estrellas de la mañana que cantaron juntas en el principio. Ellos representan el poder de la creación, el rayo azul, la llama azul en nuestros corazones. Representan en la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el aspecto del Padre. O Brahma, Vishnu y Shiva, el aspecto Brahma, el impulso de la creación que surge del aspecto masculino de la divinidad. Aquí estaremos haciendo siempre referencia principalmente a los principios que están dentro de la tradición judeocristiana para ayudar a entender, aunque haremos algunas referencias también a elementos de la tradición oriental, básicamente de la tradición védica. Los seres crísticos, entonces vamos a hablar de los segundos seres de esa triple llama. Ya hablamos de los seres elementales que están relacionados con el poder de la creación, con la voluntad y el orden. Ahora vienen los seres crísticos, hijos e hijas de Dios, que están vinculados con el rayo de la sabiduría. El segundo reino en la jerarquía correspondiente a la segunda persona de la Trinidad de la Llama es el reino de los seres crísticos, los hijos e hijas de Dios, incluidos los 7 señores dirigentes de los rayos y sus discípulos encarnados. Estos directores de los rayos o señores de los rayos son los maestros ascendidos. Y nosotros también nos encontramos en el estado de convertirnos en un maestro ascendido cuando somos estudiantes de las enseñanzas de esos maestros, en un proceso de iniciación donde habrá que pasar pruebas y habrá que desarrollar toda una serie de virtudes en la medida en que usemos el fuego sagrado, es decir, el Espíritu Santo, en todo un proceso de progresión. Debido a que nos estamos desarrollando en el tiempo y en el espacio, nuestra evolución culminará en el reino que corresponde al segundo rayo, porque somos del reino de los seres crísticos, el aspecto amarillo, dorado de la llama triple. La misión de los seres que sirven en este orden es anclar la mente de Dios, la inteligencia de Dios, las directivas de la conciencia del Creador. Por eso es que la mente divina, lo he dicho en muchos de estos videos, es la mente crística. El Cristo universal, el Cristo cósmico es la mente divina. Y nosotros estamos en ese proceso de anclar la mente divina en nosotros y hacer que el alma y la mente divina sean una sola. Ese proceso tiene que ver con las bodas alquímicas. Y esa unión es la que podrá constituir posteriormente el proceso de la ascensión. Y a medida que nos enfocamos en esa inteligencia, la conciencia crística, los seres de los elementos se convierten en servidores que implementan esa inteligencia, ese ejercicio lúcido de la mente de Dios. Por lo tanto, al servir en este aspecto, en este reino de jerarquía, se nos someten a pruebas
e iniciaciones en el uso correcto de las facultades mentales, en el uso correcto del libre albedrío, en la razón del logos. El logos es la mente divina, el propio Cristo. Y esta es la acción de la palabra que se hace carne. La palabra encarnada, que es esa segunda persona de la Trinidad de la cual se habla dentro de la tradición judeocristiana. Ese es este reino. Entonces, los maestros ascendidos y sus discípulos que ascienden en la espiral de la conciencia de Dios conforman ese orden que Dios ha creado para ser los directores de la creación y del flujo. Y ese es el propósito de los seres crísticos. Ahora vamos a ver el tercer nivel. Todas están no tercer nivel, la tercera rama, porque todos están en el mismo nivel. Los arcángeles y las huestes angelicales, que se refieren al rayo del amor. Entonces hablamos rayo de la voluntad, rayo de la sabiduría, el rayo del amor, que constituye la llama triple, la llama de la chispa divina en el corazón. Finalmente, el tercer reino que funciona en la llama rosa del amor divino, las huestes angelicales, los 7 poderosos arcángeles y sus complementos divinos y todos los diferentes tipos de ángeles que sirven a la humanidad configuran este reino, eh, esta rama de evolución del espíritu. Nos sirven a los seres crísticos en el nivel del cuerpo emocional, nos traen la esperanza, la alegría y la risa, la constancia y un avivamiento. Sostienen los conceptos mentales que recibimos y que nos corresponden en nuestro reino, que es el del segundo aspecto que estamos hablando, que es el de los seres crísticos. Sin las huestes angelicales, los conceptos que expresamos no se impregnarían en el cuerpo emocional, el cuerpo del deseo que atrae el tremendo impulso del creador para la precipitación en el plano físico, para hacer hechos y realidad las cosas desde el plano del espíritu al plano físico. Hay muy poco que podamos manifestar como alquimistas a menos que tengamos el sentimiento de la creación, el amor intenso por la creación, el amor por aquello que estamos manifestando. Aquí estamos hablando algunas cosas que después se tratarán, que es aquello referido a la capacidad creadora que nosotros tenemos en la medida en que conozcamos las leyes de Dios, nos ajustemos a ellas, sigamos su voluntad y apliquemos esas leyes con ese ajuste a su voluntad. Porque con ello nos volvemos co-creadores con Dios. Las huestes angelicales están junto a los hijos de la luz y los hijos e hijas de Dios. Son guardianes, centinelas, pilares del fuego que custodian nuestra creación, nuestra propia conciencia, dándonos ese avivamiento en momentos de duda y desesperación, cuando la misión debe continuar, cuando debemos conquistar. Nos dan valor, energía, amor, confianza, consuelo. Nos infunden esa energía que es el sentimiento de Dios, que es ese impulso. ¿Qué implica esta descripción de esos tres reinos o ramas de evolución espiritual que colaboran y cooperan entre sí? Hay un equilibrio entre estos tres reinos de los siervos de Dios en su manifestación cósmica. Estos tres reinos, trabajando en equilibrio, en armonía, tienen asignada la tarea de manifestar la Trinidad de la llama triple de la vida a escala cósmica. Ya sabemos que esta llama triple implica el amor, la sabiduría y el poder divinos. Amor, rosa. Sabiduría, amarillo dorado. Y poder, el color azul. Estamos hablando de esa llama que arde en los retiros internos de los maestros ascendidos, en el corazón de cada uno de nosotros, que está dentro de nuestros corazones, el azul, el amarillo y el rosa, tal como le hemos dicho. Tienen todas esas ramificaciones dentro de la jerarquía cósmica.
Al estudiar estos reinos de la jerarquía, también aprendemos algo sobre cómo aplicamos la llama que está en nuestros corazones, porque ese es el poder divino que está ahí en nosotros y que cuando nos ajustamos a la voluntad de Dios y ejecutamos esas leyes de acuerdo con esa voluntad, vemos los frutos y resultados. Aprendemos entonces que es la energía del rayo azul, el impulso de poder, la que da el ímpetu a la idea que está contenida dentro de la mente de Dios. Sin ese impulso de energía, la idea no tiene ningún impulso. Es como la flecha que se dispara desde el arco. Es la energía del retroceso la que da el impulso a la flecha, que es la idea de Dios que se manifiesta y que se va hacia el mundo. Es la acción de la llama rosa la que sostiene la creación. Esta es la acción del Espíritu Santo. Las huestes angelicales son instrumentos del Espíritu Santo. Cuando hemos recibido el impulso del poder, la ley, el plan de lo que debe ser creado, cuando hemos establecido la matriz mental de la idea, cuando hemos manifestado la creación a través del amor, entonces es necesario sostener y nutrir la creación. Ese sostén, esa perseverancia, esa energía permanece siempre y es suministrada por las huestes angelicales, esos grupos de ángeles. Se nos suministra a nosotros mediante el desarrollo del amor y las virtudes, las cualidades y los sentimientos que son necesarios para ello. Hablamos de la llama triple equilibrada como el sello del ser crístico, como la marca que identifica a los seres que tenemos una llama trina en el interior, en la parte etérica, dentro de nuestro corazón. El sello del logro en la nueva era es eso. También vemos que a escala cósmica, en el macrocosmos, es necesario que estos tres reinos funcionen en armonía para que en un planeta, en un sistema solar, la llama triple animada por las jerarquías también estén en equilibrio. Y por supuesto, en un sistema solar, en una galaxia, en un conjunto de galaxias y en toda esta red de la vida que es la red de los seres cósmicos. Si la humanidad que está desarrollando para convertirse en maestros de la vida ni siquiera sabe que ese es el camino que está siguiendo, ni siquiera comprende la iniciación o las leyes que rigen la iniciación, ni comprende la jerarquía como una cadena de seres que están interconectadas y que a través de ellas fluye la luz de Dios. ¿Cómo pueden, si no hay esa comprensión, cómo pueden seguir siquiera su propio camino o incluso su propio reino para poder convertirse en seres crísticos? Por esa razón y por ese motivo es que estoy haciendo esta explicación de tal manera que penetremos esta comprensión de a poco, de a poco. Yo invito a que esto que estamos aquí explicando sea visto más de una vez y haya una profunda meditación y se genere un poder de imaginación sobre lo que estamos aquí explicando. Si los seres no saben qué convertirse en el ser real, es el objetivo de la vida, eh, pues está perdido el curso, por decirlo de alguna manera, dado que ese propósito y esa meta no se han establecido para la humanidad, ni siquiera pueden comenzar a comprender la función de los otros dos reinos, los seres de los elementos y las huestes angelicales. Por eso, con este tipo de explicación que estamos dando, estamos tratando de decir que nosotros no estamos trabajando simplemente para nosotros en lo individual, sino que trabajamos dentro de nosotros, pero estamos trabajando también en cooperación con otras ramas de evolución espiritual para poder generar un crecimiento en el desarrollo del cosmos para que el reino de Dios, como se dice habitualmente, pueda expandirse en un equilibrio de armonía, de belleza, de bondad y de fantasía que va a ir hacia formas mucho más elevadas y de mayor comprensión en la medida en que obtengamos mayores logros. Por el día de hoy vamos a dejar así y en la próxima sesión vamos a mirar otros aspectos relacionados con la jerarquía. Les agradezco mucho y espero que esto haya sido
de mucha utilidad para ustedes. Bendiciones.